en medio de esta situación, la crisis en Medio Oriente sigue agravándose. Israel no solamente enfrenta los ataques de Hamas, sino también los de Hezbollah desde su frontera con Líbano. Desde Israel, Pilar Cebrián nos tiene más información. La frontera con Líbano, entre Israel y Líbano, vive uno de los peores momentos desde la guerra de 2006 y es por eso que el gobierno israelí ha amenazado directamente a Irán, el principal aliado de la milicia libanesa, y también a Líbano si Hezbollah termina entrando en la guerra. El conflicto, que comenzó entre Israel y Hamas, ahora cuenta con la participación oficial de Hezbollah, grupo que Estados Unidos incluyó a su lista de organizaciones terroristas. Este domingo, en la zona norte de Israel, y tras repetidos ataques perpetuados desde el Líbano, avanzaron evacuaciones en el sector. Ya son 42 aldeas las que han recibido instrucción del Ministerio de Defensa de Israel de desocupar la zona. Quiero dejar muy claro que no estoy huyendo. Creo que ninguno de los residentes del pueblo está huyendo. Nos vamos para asegurarnos de que el ejército pueda hacer un buen trabajo sin preocuparse por bajas de civiles. Población que además se une en un llamado de apoyo. Hezbollah y Hamas son un terror para el mundo entero, no solo para nosotros. No permitan que ondeen ninguna bandera. No tienen ningún derecho a existir en el mundo. Según reportaron oficiales de Israel a la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, ya son 1.400 personas las que han muerto en Israel y 5.087 en Gaza, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. 62% de ellos son niños y mujeres, además de 15.273 palestinos que han sido reportados heridos en la zona. No tenemos los medicamentos necesarios y básicos para salvar vidas. Nos enfrentaremos a una enorme catástrofe, especialmente si se corta la electricidad en estos momentos donde hay 55 bebés. Perderemos a todos los que necesitan electricidad en 5 minutos. En las últimas horas, los ataques aéreos sobre Gaza se han intensificado mientras se prolonga, a solicitud de Estados Unidos, la entrada terrestre de Israel al sector para permitir negociación de liberación de rehenes que se encuentran en poder de Hamas. Según el gobierno israelí, la cifra de rehenes ha aumentado de 199 a 222. La mayoría de familiares de los secuestrados israelíes preferirían que se realizara un intercambio de prisioneros palestinos para que sus seres queridos vuelvan lo antes posible a casa. Es por eso que han realizado distintas protestas contra el gobierno, porque creen que no se está haciendo lo suficiente para liberarlos. De momento, Israel no ha establecido negociaciones directas con Hamas para las negociaciones. Pilar Cebrián, Voz de América, Israel. Un panorama sumamente complejo para Israel. Ayer Hamas liberó a otras 2 mujeres y en breves declaraciones lo primero que ellas dijeron fue criticar el papel de Israel. O sea, dijeron, bueno, no están haciendo nada por la situación de los rehenes y como bien señala Pilar, hay más cuestionamientos respecto al rol de los rehenes. O sea, ¿qué se está haciendo para liberarlos? Obviamente Estados Unidos trata de detener en lo posible una incursión terrestre a Gaza, realizada por el ejército de Israel, para evitar que puedan utilizar los de Hamas a los rehenes como escudos humanos o que los mismos rehenes se puedan morir durante esta incursión terrestre. Es una situación terrible. Es una situación complicada y claro, se entiende que los rehenes vayan a criticar porque además es parte del adoctrinamiento que están recibiendo en estos momentos donde se sienten aterrados, sin saber si volverán, en medio de una situación absolutamente vulnerable. Es terminas sintiéndote hasta un poco empático con tu propio captor, pues, ¿no? El síndrome de Estocolmo, que se llama. Es el otro el malo, el que no me rescata, el que no viene por mí, el que no me está buscando y es aquel que me necesita. ¿Cómo no comprender la situación traumática en la que están? Por otro lado, escuchábamos a Estados Unidos diciendo a Joe Biden que tienen que liberar a todos los rehenes para continuar con las negociaciones, lo cual también marca una inflexión en la posición de Estados Unidos. Así es, bueno, hay que tener en cuenta que ya han liberado 4, no son todos. No, lógico. Pero hay 4. ¿En qué circunstancias? No se sabe exactamente. Lo complejo para Israel es que cada vez tiene que enfrentar a 2 enemigos comunes y se van sumando más actores. Ya no solamente es Hamas desde Gaza, no solamente está Hezbollah desde Líbano, está también ese grupo, la Yihad Islámica, que también está en Gaza. Temen que se pueda sumar otro grupo que se llama Al-Quds, que es de Irán. Y hay varias organizaciones que ya empiezan a tomar partido. Recordarás que Irán amenazó incluso con una coalición, llamar a todos los miembros de esta coalición, que no solamente son países, sino también son organizaciones extremistas. Hay que tener en cuenta que mientras muchos países en el mundo consideran a Hezbollah una organización terrorista, sí, los países árabes no los consideran terroristas. No, los consideran como un grupo extremista, un grupo de reivindicación, pero no los consideran un grupo terrorista. Ahora, hay cuestiones políticas, hay cuestiones un poco más grandes. No quiere decir que todos los países árabes sean pro-terroristas o sean
financistas de terroristas. Simplemente son dentro de sus consideraciones, es así. Y esto torna un panorama sumamente complejo respecto a lo que puedan hacer los países árabes. De hecho, mencionábamos hace poco, Qatar, por ejemplo, se ha pronunciado a favor de la creación urgente de un Estado palestino y también de replantear las fronteras de Palestina, siguiendo los acuerdos que se habían firmado en la década del 60, algo que ya había planteado Arabia Saudí. O sea, ya más o menos que te marca una posición que están tomando, ¿no? Claro, vamos a ver cómo se decanta esta situación, si intervienen otros países. Por otro lado, había hoy un ataque a Irak, en Irak a una base estadounidense. Así es. Y eso hace que pienses que tiene consecuencias por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Pues no es simplemente una cosa que no tiene nada que ver. Así es, poco a poco se empiezan a articular más de estos grupos extremistas, ¿no? No quiere decir que todos los de un país sean extremistas, pero empieza ya a articularlos. Pero precisamente las agencias de Naciones Unidas siguen negociando para poder ingresar más ayuda humanitaria a Gaza, pues los alimentos se acaban rápidamente. Entre lo que se necesita está el combustible, pues es importante para poder desalinizar el agua. 93 edificios de la ONU en Gaza han triplicado su capacidad para albergar a cerca de 420.000 desplazados que además continúan sin electricidad y con raciones limitadas de agua. Según las normas internacionales, cada persona debería tener 50 litros de agua para vivir con salud y dignidad y se usarían para beber, lavar, cocinar y todo lo demás. Bueno, en este momento cada persona recibe poco menos de 3 litros de agua, pero eso es lo que está disponible ahora mismo en Gaza. Tenemos esas necesidades y sabemos cómo responder. Simplemente necesitamos que se abra el corredor para que podamos responder adecuadamente. Aproximadamente 125 camiones con suministros vitales aguardan en el lado egipcio para cruzar a Gaza. Un total de 54 camiones lograron entrar cargados principalmente con pescado y frijoles enlatados, harina y pasta, que ya se agotaron durante el fin de semana. Y según el vocero del secretario general, no han podido entrar combustible, vital para la desalinización del agua. Los camiones que cruzan la frontera son una pequeña ventana de esperanza, pero no son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de la población dentro de Gaza. No podemos darnos el lujo de esperar. Necesitamos entregar suministros vitales de forma continua y a una escala mucho mayor. Aunque desde la frontera la ONU sostiene conversaciones para avanzar con la ayuda humanitaria, es un reto de seguridad que el secretario general pueda visitar Gaza, según su vocero. El Consejo de Seguridad se reunirá este miércoles en torno a la situación de Palestina y las diferencias sobre una resolución unánime. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Lo que señalan claramente los miembros de Naciones Unidas que están en ese momento en Gaza, y si bien agradecen la cantidad de ayuda que está llegando, lamentablemente no es suficiente. Son más de 2 millones de personas que están en ese momento en Gaza y no tienen electricidad, no tienen agua, están en medio de esa situación. Bueno, vemos ahí cómo reparten la comida entre todos, pero no alcanza. Uno de ellos decía, bueno, se estima que en promedio una persona necesita 50 litros de agua para poder subsistir dentro de lo normal. Acá solamente hay 3 por persona. Imagínate, 3 litros de agua que tienes que tomar, que necesitas para asearte, si es que necesitas preparar algún alimento. O sea, les entregan pastas, pero las tienes que cocinar en agua, no las puedes cocinar en tierra. No solamente estás hablando de enviar ayuda humanitaria, que pase la ayuda humanitaria, sino también distribuirla. Estás hablando de una población que tiene más de 1 millón de habitantes. Por más que tengas más de medio millón de desplazados, personas que han logrado salir de la Franja de Gaza, estamos hablando de una población muy, muy grande. Eso hace que no solamente sea necesario, ya envía ayuda, no, sino cómo se va a repartir. Nos sucedía acá en nuestro país cuando ha habido situaciones de emergencia, cuando fue el terremoto en Pisco, por ejemplo, los almacenes estaban llenos, pero el problema era cómo realmente sacar y distribuir, pasar casa por casa, casas que se han caído, que se han destruido. Ya le entregué a esta persona, no. ¿Cómo le pides en medio de una situación de catástrofe a alguien un registro, un documento? Así es, lo que sabemos es que en ese momento, en esa zona cerca al paso de Rafah, han establecido estas tiendas de campaña, albergues momentáneos para ir recibiendo a las personas. De alguna manera tienen un censo, saben cuántas personas hay por carpa, si pertenecen a una familia o no, para poder distribuir la ayuda en base a la cantidad de personas que son. O sea, si tú dices, bueno, a todos lo mismo, bueno, si tienes una familia que son 2, no les puedes dar la misma cantidad si tienes otra familia que son 8 personas. O sea, no es proporcional. Pero aquí el problema es que sigue llegando gente. Cada hora van llegando más personas que se están moviendo de un lado hacia otro de la ciudad.
personas que llegan heridas. Veíamos en el informe anterior lo que revelaba este médico de la unidad pediátrica en un hospital en Gaza. O sea, tenemos aquí un grupo de pequeños recién nacidos que están conectados a una incubadora y no hay energía eléctrica, no los podemos mover. Si los movemos, si los desconectamos todos, se nos van a empezar minuto a minuto van a empezar a moverse los bebés. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y eso creo que es lo que un poco dicen, ¿qué hacemos? Porque como tú bien dices, hay el tema de los rehenes, porque lo que tocaría ya es la incursión a pie, ¿no? La incursión por tierra. Pero si eso sucede, naturalmente la población de Gaza y los secuestrados van a ser los primeros escudos que va a utilizar Hamás. Así es,